su fidelidad, su estancia en este lugar. Abra su Biblia en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Capítulo 2. Verso 12. A manera de introducción quiero decirles que la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos es conocida como la corona de los escritos. Uno de los principales problemas que tenía el pueblo de Éfeso era que era un lugar comercial. ¿Qué podemos decir? Por ejemplo, Macaña, que se concentraban muchas personas ahí, de muchos lugares de aquel entonces hoy llamado Viejo Mundo, y todos llegaban con influencias de sus lugares de origen. Entonces traían sus conceptos y los llevaron a la iglesia, lamentablemente. Por ejemplo, algo no tan relevante, pero por ejemplo las comidas. A ver, hermanos, ¿cómo les gustan las comidas? Como las de Sister Eda. Ese es un mensaje subliminal, creo yo. Esa es invítame a comer unas enchiladas. ¿Está bien? Sí. Ahí apúntalo. Y acá hace días me invitaron un pozole con una patita de puerco. Y me encantó. Duré como 3 días. Pozole. Y en casa mi esposa no le pone la patita. ¿Se fijan? Es un punto diferente. A ver si un día le digo, oye reina, pozole, dice, pues ves allá que te le ponga. Porque es diferente. Y son cosas no tan relevantes. Sin embargo, Éfeso, la ciudad de Éfeso, había lugares con diferentes conceptos de adoración y con diferentes objetivos de adoración. Es decir, a quien adoraban, tenían problemas de adorar a una imagen, y otros decían que no, y otros decían que sí, de tal manera que por ejemplo en el capítulo 4 no es el principal, solamente me estoy introduciendo. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis dignos de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Pero el verso 3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y deja tus conceptos atrás, y deja todo, ¿sí? Y los propone a la unidad en Cristo Jesús. Y dice: un Dios y Padre, una fe, un bautismo, un Señor. Y entonces, ahora si vaya a Efesios 2, 12. Entonces, mientras que mira a los Gálatas, los regaña Pablo y les dice: oh Gálatas insensatos. En la actualidad dijera: oh cabezones, esto, lo otro. ¿Quién nos fascinó? Mientras que al pueblo de Éfeso les habla diferente, como que tenían un cierto grado de madurez, y les habla como con más calma que a otros creyentes. Por ejemplo, a los corintios, a los de Corintios, ellos andaban diciendo unos que no había resurrección. Por eso escribe en el capítulo 15, dice: ¿cómo que no hay resurrección? Sí, sí hay resurrección, porque si no hubiera resurrección, en vano sería nuestra predicación. Mientras que a Éfeso les habla de una manera muy diferente. Y quiero empezar cuando dice, a ver, ya tiene 2:12 a los Efesios. Amen. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en él. Y ese es el objeto de nuestra enseñanza esta mañana. Entonces, como que habían avanzado, como que habían creído rápidamente, y empieza a mostrar la diferencia. Todo el capítulo 2, quiero empezar a leerlo, y dice: y Él os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, marcando una diferencia, una manera de vivir en un pasado. Y luego dice, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, y otra vez en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, y aquí empieza a cambiarla en el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, dice, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo Jesús. Y grabes esa frase, ahorita la vamos a usar. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, de las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, ¿cuántas veces va apareciendo? Debí de haberlas contado, pero esta frase en otro tiempo apareció varias veces. Recuerdo 3 cuando menos. Vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada incircuncisión hecha con mano de la carne. Y la razón de nuestro estudio esta mañana, que dice, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Amén. Punto número 1, sin Cristo. Estabais sin Cristo. Está hablando de un pasado. ¿Y cómo vivíamos? ¿Se puede imaginar? Vaya a Isaías 53, ¿alguien se lo sabe de memoria? No, yo tampoco me voy. Mejor vamos a la escritura. Ciertamente llevó, Isaías 53, 4. Ciertamente llevó él. Mira, vamos a enumerarlas, ¿sí? ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Ciertamente llevó nuestras enfermedades. 1. 2. Sufrió nuestros dolores. 3. Herido por nuestras rebeliones. Primero aparece el sentido físico, que llevó tus dolores, que cargó tus enfermedades, o las enfermedades ahora son de Cristo, ya no son nuestras. No diga mi gripa, por favor, no use esa palabra. Aquí, con todo respeto, un día le dije al hermano, varias veces batallé para que, es que mi cáncer. No, hermano, cállese, no diga mi cáncer. Pues luego nos adueñamos de las enfermedades, y eso como que no está bien. Ay, es que pues, Dios no me ha sanado mi riuma. Usted parece que la quieres mucho, déjala. Pues es suya, pues, mano, te la quiero. Dice el Señor, yo te la quiero sanar, pero pues tú ya hasta la quieres mucho. Ay, hoy no me ha dolido. Ay, ya le extrañas. ¿Sí o no? No he escuchado gente decir así. Yo ya no digo porque mi esposa me regaña. No digas así, no, Yola. Bueno, me decía hace mucho. Herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Mira cómo aparta lo físico de lo espiritual. Para quienes dicen que, ay, no, pues es que Dios vino a salvarnos y que tenemos que cargarnos. Dios nos ha venido a dar una vida de abundancia a través de Cristo. Amen. Jesús. Amén. Entonces, ahí van 4. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y 6, por su llaga fuimos sanados. Amén.
¿Se fija? Eso es en Cristo Jesús. Es la comparación de lo que dice, en aquel tiempo estabas sin Cristo, así estabas. ¿Qué hubiera sido de todos nosotros? Fíjate, yo decía, ¿por qué? Cuando analizaba Isaías 53, dice, ¿por qué aparece primero lo físico? De verdad. Y es que lamentablemente llegamos a los pies de Cristo a través de una situación física, de una enfermedad. Porque la verdad es que nadie viene y dice, ay Señor, te entrego mi vida, ahora eres mi Salvador, amén. Nada más porque sí, lamentablemente tenemos que llegar a través de una adversidad. A veces la reconciliación con el Señor de una vez, de un tiempo que le sirve, la gente se aleja, es a través de una necesidad. Por eso dice, primero aparece lo físico, al menos en Isaías 53. Romanos 8, 1 y 2 nos regala una libertad a través de su autoridad. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Romanos 8, 1. No pero ahí viene la condición o la realidad. No para los que andan conforme a la carne, sino para los que andan conforme al Espíritu. Porque la ley y la razón, su autoridad, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y esto es a través de Cristo Jesús. Es sin Cristo. Así es que, quítale la libertad, la salud, ¿sí? La paz que Cristo nos da. ¿Y qué queda de ti? Ya voy a procurar no usar la frase, luego me regaño. No digas lo que queda de aquí que no llora, porque yo antes era gordito y luego me dicen, no digas eso porque todavía queda algo de ti. Bueno. Entonces, pero imagínate, entonces ¿qué queda? No queda nada. Por eso hace una comparación. Antes estaba sin Cristo. Punto número 2. Alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Sí? Aquí quiero aclarar. Hemos sido adoptados. Si bien es cierto, el pacto de Dios es para con el pueblo de Israel, sí es cierto. La adopción de Dios fue para el pueblo de Israel, es cierto. Pero nosotros tenemos cada quien una nacionalidad y esa la vamos a tener siempre. Y puedes adquirir otra. Y ¿de acuerdo? Estoy de acuerdo. Pero ¿sabes una cosa? A través de Cristo Jesús encontramos en San Juan capítulo 1 que el que cree, dice, a lo suyo vino. ¿Qué era lo suyo? Lo suyo era morir por el pueblo. Lo suyo, su labor, no los suyos, no, lo suyo. A lo suyo vino, morir por el pueblo de Israel. Los suyos, ahí sí, los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí es donde empezamos, se nos acerca a la similitud de Israel. A ser parte de las promesas que Dios le hizo a Israel. Tú sigues siendo en tu nacionalidad. No te subas a la nube como algunos saben para ese mundo. Porque hemos sido, hay una palabra bien importante, adoptados. Amén. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:5. Para ser adoptados. Es parte de la salvación. La salvación tiene 3 aspectos: justificación, redención y adopción. Por ejemplo, cuando hablamos y específicamente de adopción, el ser humano anda sin fe, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero cuando es adoptado, ahora es llamado hijo de Dios. Entendemos cosas como el hijo pródigo. O sea, era su hijo, por eso lo recibió, hizo lo que hizo, eso.
Pero Dios ahora dice, no era mi hijo, ahora es mi hijo. Y qué importante es, hace un par de años, quizás menos o más, una persona muy acercada me dice, dame un consejo. Su hija no biológica, adoptada, hizo esto y esto. Estaba muy decepcionado. Ya no sé qué hacer, la cuidé como si fuera mi hija. Y le dije, ¿sabes qué? Es que es tu hija para todos sus efectos. Para todos sus efectos. Ahora dejó de hacer y me fui al principio. ¿Por qué es tu hija? ¿Hizo algo para ser tu hija? Dijo, no. Yo me casé con su mamá. Te casaste con tu mamá. Y ella automáticamente fue. Entonces, ¿por qué ahora tuvo que haber hecho algo para que dejara de ser tu hija? Sigue siendo tu hija. Y dijo, ya te entendí. Pues qué bueno que me entendiste. Somos hijos de Dios. Mira, está el Hijo de Dios del que habla San Juan 3:16. El unigénito Hijo de Dios. Y están los hijos de Dios de los que habla Job cuando dice, y vinieron los hijos de Dios a su presencia, entre ellos Satanás. ¿Sí? Los hijos de Dios por creación, que son los ángeles. Y estamos los hijos de Dios por adopción. Antes no éramos sus hijos. Antes. Ahora lo somos. Llévate este título. Tú eres hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Nomás que tenía que aclarar que es el Hijo de Dios por excelencia, en sentido único y especial. Los hijos de Dios por creación, los ángeles, y los hijos de Dios, levanta tu mano. Soy un hijo de Dios por adopción. Amén. Entonces, por lo tanto, eso te hace partícipe de sus promesas. Por ejemplo, Gálatas 4:5, que dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Amén. Amén. Cuando somos hijos de Dios, nos acarrea otra bendición, su Espíritu Santo para con nosotros. ¿Sí? 3. Mira. Wow. Ajeno. Siga en Efesios 2:12, porque esa es nuestra base. Que dice, bueno, ya vimos que somos en Cristo. Es decir, estas son etapas que antes llevábamos. Una sin Cristo. Y le dice, alejados de la ciudadanía de Israel, por lo tanto no éramos partícipes, dice, y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Te has puesto a pensar cuántas de las veces has anhelado una promesa de Dios para ti? De verdad. Mira, Mateo 15 nos revela una historia de una mujer cananea que reclama al Señor y dice, tengo esta necesidad. Y el Señor, bueno, como que era muy intenso la petición, porque hasta los discípulos decían, dile que se retire. Y entonces voltea y le dice, de una manera hasta ofensiva, dice, no está bien que haga un milagro. Yo vine para ellos. Diciéndole los perrillos. Es decir, mira, ¿sabes? Le voltea, con otras palabras, dice, pues no está bien que debe comer primero los perrillos y luego... Y dice, Señor, aún los perrillos se sacian de las migajas que caen.
de la mesa de su amo. Sabes que tú no tienes nada que ver. Y tú y yo no tenemos nada que ver. ¿Se fijan? Y sin embargo el Señor le dice, pero la fe de esa mujer, dice, y en Jerusalén, órale, ahí está tu milagro. No era partícipe, no merecía, no merecíamos. Amén. Y el Señor dice en San Juan 16, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, pero aquellos también debo de ir y traerse. Y nos trajo a ser parte de las promesas de Dios. Amén. Amén. Y no, ¿cuál promesa es la que más le gusta? A ver, se vale participar. La salvación. La salvación. Y mire, hermana, No cobra nada Él. ¿Mande? No nos cobra por salvarnos. Es una promesa. Gracias, hermano. Pues somos salvos por gracia. Así es. Y si le agrandamos en la parte que usted está viviendo, porque dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Amén. Antes no éramos parte de esa promesa. Es más, ¿a quién le dijo Pedro eso? A un carcelero. Seguramente romano. Y Pedro venía de hablar a los meros judíos. Y un carcelero le pregunta, después de que vio que las cadenas se rompieron, asombrado el carcelero aquel, y le dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y voltea a Pedro, deja de hablarle a los judíos para hablarle a un gentil, y además de esos de los que lo oprimían, que se merecían odio. Con amor le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Le hizo partícipe de una promesa la cual no merecía. ¿Se fija? Y ahora cambia la situación de promesa. Ahora somos partícipes. Dice, porque éramos ajenos a la ciudadanía. Y ahora dice, y ajenos a los pactos de la promesa. Wow. Entonces, por ejemplo, mire, promesas. ¿Sabes cuándo llegan las promesas? Cuando obedecemos. Y para cada obediencia que nosotros tenemos o que nosotros hacemos, Dios tiene 1, 2, 3 o más promesas que cumplir y que se convierten en una realidad. Por ejemplo, el ángel de Jehová acampa alrededor ¿de quiénes? ¿De todos? ¿De todos? Claro que no. ¿Se fija? Entonces, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Cuando tú temes a Dios, Dios envía a su ángel. Y ahí nomás que te haga compañía. Esa es una promesa. 2, y los defiende. Otra promesa. Y estas son 2. Pero buscándole en cada parte que Dios te invita a hacer algo para Él, Dios te está dando 1, 2, 3 o 4 promesas que en su momento va a cumplir. Antes éramos ajenos a tal promesa, a tales pactos. Ahora somos partícipes de estos pactos. Mira, este es de la cara, hermano. Wow. Luego el 4. Sin esperanza. Hace algunos años comparo mucho al hermano Silverio. Lo traigo de moda, hermano. A ver si no pasa de moda. ¿Cuántos años tiene, hermano? No está tan de moda, ¿no? No, bueno. 35. Díganle por allá, hermano. Dile tu edad, hermano, para que se arrugue. No, sí. 37, no, ya perdiste. Bueno, una persona va al hospital, es un hecho, una realidad. Va al hospital, al llamado instituto. Y la diagnostican con diabetes.
balde de agua su vida, en su cuarto, ¿sí? Se va a su casa. Pues ya esa noticia la desmoralizó, la mandó al suelo. Se pone mal como a las 2 de la tarde. Se regresa al hospital y para las 4 de la tarde murió. Murió. Le causó el hecho de saber que tenía diabetes, le causó un estrago más grande que la propia diabetes en su cuerpo. ¿Qué le faltó? Esperanza. Solamente tengo una cita que compartir en este aspecto. Primera de Tesalonicenses 4:13. Porque no quiero, hermanos, que lloréis como los que no tienen esperanza. Hemos estado en funerales, mi esposa y yo. Y en uno llegamos destrozados, ella y yo. Y nos salimos destrozados. Ella y yo llegamos al funeral de un bebé. Y la verdad yo ni siquiera entré porque yo sabía que no iba a salir bien. Ella sale, ella va con la mamá de la criatura. Yo voy con el papá de la criatura. Pero hemos estado de ahí afuera, hemos estado en funerales donde vemos a los hijos de las personas del que está del que se fue. Y he visto gente tan tranquila que aún hasta participa en el cortejo, pasa y da unas palabras muy tranquilos y terminan diciendo: yo sé que pronto veré a mí. Muy tranquilos, porque tienen una esperanza. ¿Amén? Pero también hemos visto gente llorar destrozados porque no tienen una esperanza. ¿Se fija? Qué importante es. Y todos estos beneficios, si los recapitulamos, sin Cristo, ajenos a la ciudadanía, ajenos al pacto y sin esperanza, todos esos beneficios nos ha traído el Señor. Dios nos ha traído a una vida mucho mejor, la esperanza, lo que marca una diferencia del creyente y el que no cree. Se fija cómo Dios, por eso me daba por leer, Él en su amor, todo lo que hizo por nosotros. Dice, antes estaban, en el verso 2, dice, en los cuales anduvieses en otro tiempo, siguiendo los corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Dice, y va cambiando, dice el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su amor con que nos amó, nos ha traído a esta nueva condición. ¿Qué hubiera sido del hermano Silverio si no conociera a Dios? ¿Qué hubiera sido de tu vida, de cada uno de nosotros? Ahí hubiéramos quedado. Esto es para que aprendamos a valorar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Amén? Y por último, en el verso 5 que dice, sin Dios en este mundo. ¿Sí? Quiero, ahora sí, esta parte hasta se me hace divertida a mí, la verdad. Dios le llama a un profeta llamado Jonás y le dice, vete a Nínive a predicar. Y el otro, un asunto así como con los romanos, ¿por qué le voy a decir a este que cree en el Señor Jesucristo? Dijo, no, yo no voy. Geográficamente, Nínive está en el punto opuesto de donde se dirigió Jonás. Agarra un barco, se sube a una embarcación, paga su boleto y arranca. Al lado contrario. No mucho tiempo pasó en la tempestad. Y les dice, el patrón, es decir, el dueño de la embarcación, pues, ¿qué está pasando aquí? Y él muy tranquilo. O sea, ¿cómo puede alguien estar tan tranquilo en medio de una tempestad? ¿Qué lo hacía pensar a Jonás, a pesar de que estaba desobedeciendo? Pues que tenía su Dios.
y le dicen, bueno, ¿y tú por qué estás tan tranquilo? ¿Quién eres? Soy hebreo y temo a Jehová Dios. ¿Qué contraste de personalidad? ¿Cómo podía decir temo a Dios si no había hecho lo que le había pedido? ¿Se fija? Temor es obedecer. Si obedecemos, tenemos temor. Pero está la tempestad y él de lo más conchudo, de lo más tranquilo. Pues, ¿qué tenía? Y todos se dicen, bueno, ¿tú qué? Y echaron suerte, ¿verdad? Y es cuando dice, no, pues échenmelo. ¿Qué lo hacía estar tan tranquilo? Pues que tenía un Dios, el Dios vivo. Por eso termina la cita, sin Dios en este mundo. Andábamos sin Dios, ahora tenemos a Dios en este mundo. Y el mundo allá afuera, ¿cómo está? En caos. Fíjate, el mundo está en caos. El mundo está de cabeza. Porque el tiempo se está acabando. La adversidad cada vez va a ser más. Pero la iglesia se va a abrir paso entre la bruma porque una luz que es Cristo Jesús nos va a sacar. Amén. Puede pasar lo que sea. Pero como tú tienes a Dios, acuérdate cómo estaba Jonás, tranquilo. Los otros no tenían un Dios vivo. Seguramente tenían un Dios, pero no les escuchaba, pero no los protegía, pero no los guardaba, pero no los sustentaba. Y nosotros tenemos al Dios vivo. Amén. Son 5 cosas que debemos de ir guardando. Las recapitulamos. Cristo. Dice que estábamos sin Cristo, las etapas sin Cristo, ¿verdad? Alejados de la ciudadanía, ajenos al pacto, sin esperanza y sin Dios en esto. Tú no estás en esa situación. Amén. Amén. Empieza a creer que Dios va a hacer algo mucho mejor contigo. ¿Quieres estar de pie? Y darle gracias a Dios. Hey, que Dios en su amor, ¿qué dice el verso 4? Pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, nos ha traído esta nueva generación. Cierra tus ojos y ora conmigo. Y dile, Señor, gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque nos has cambiado esta condición al creer en Cristo Jesús. Yo quiero creer en ti, Señor. En el nombre de Jesús estamos creyendo en ti, que este tiempo es el último. Se está acabando, pero tú nos estás guardando. Gracias, Señor, por estas promesas de las que ahora sí somos partícipes. Antes no lo éramos, pero ahora lo somos. En el nombre de tu Hijo amado, que esta palabra se quede en el corazón de mis hermanos aquí. Aquellos que